de Monterrey, Campus Monterrey. Después de unos años de laborar en empresas familiares, regresó al ramo de la arquitectura en el área del diseño y construcción, colaborando en diferentes despachos de arquitectura antes de formar su propio taller. A partir del año 2012, comienza su labor dentro de los bienes raíces. Actualmente, el arquitecto es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en la sección Mérida, y también en la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces en Estados Unidos. Hoy día dirige una empresa de asesoría inmobiliaria con 10 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces. También es coach profesional certificado por el Consejo Internacional de Acreditación de Coaching. A partir de sus actividades profesionales, es presidente del Consejo Directivo del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, el cual es miembro desde el año 2011 y ha sido comisario y posteriormente tesorero en diferentes periodos de dicho patronato. Entre sus diferentes actividades, ha sido conferencista, columnista en revistas locales y regionales, invitado de programas de radio, de TV locales, y ha sido profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Marista. Y también es autor del libro Limonada para la Vida. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Mauricio Guerrero Loa, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupó el cargo de analista especializado en la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente, ocupó el cargo de jefe de departamentos de amparos en la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH. Actualmente ocupa el cargo de asesor legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cursos, diplomados y conferencias relativas a legislación en torno al patrimonio cultural de la nación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el Colegio de Arquitectos, en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en la Universidad de Durango y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, abogado, a Guadalajara. Y pues nos toca participar en el foro de experiencias en la protección y promoción del patrimonio edificado de los centros históricos. Antes de ceder la palabra a la arquitecta, ese es un tema que aquí en Guadalajara se ha tratado de cuidar durante muchos años, muchas veces sin éxito, y se han hecho esfuerzos interesantes para poder conservar el patrimonio edificado que tenemos en la ciudad. A final de cuentas, todas las actividades que se hablaron en el foro pasado, para poder hacer atractivos los centros históricos, de nada servirían si no tenemos conservadas nuestras fincas patrimoniales. Pero para poder conservar estos edificios o estas construcciones que van marcando la historia de la ciudad, es importante tener reglas y también saber cómo convivimos con las nuevas arquitecturas. Sin más, le cedo la palabra a la arquitecta Alejandra. Muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores del encuentro por este espacio, por este foro. Y bueno, en Puebla tenemos una tradición de conservación de nuestro patrimonio desde casi ya del siglo XVII. Tenemos normatividad en cuanto al cuidado del patrimonio. Entonces es como algo que se aprende en casa. No todos lo tenemos, evidentemente, hay mucha especulación inmobiliaria como en todos los centros históricos en la actualidad, pero hay una tradición de este cuidado. Voy a hacer una relatoría de cómo ha sido la evolución de nuestro centro histórico en cuanto a lo que ha sucedido históricamente y cómo ha ido evolucionando también esta protección hasta llegar a la declaratoria de la UNESCO, y después de la declaratoria los compromisos que adquiere la ciudad y cómo se han enfrentado, seguido también de los desastres naturales que nos han
nos han venido en estos últimos años, ¿no? Bueno, empezamos con la presentación. Agradezco también a la Academia Nacional de Arquitectura. La Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla me envía en representación. La mayoría de los arquitectos fundadores del Capítulo Puebla, el presidente del Capítulo Puebla, son actores fundamentales en este proceso de declaratoria. Entonces, es una escuela que nos dejan a las siguientes generaciones de la conservación. Bueno, tengo aquí una frase de Renzo Piano que dice: la ciudad es una estupenda emoción humana, la ciudad es una invención, es más, es la invención del hombre. La ciudad no es algo virtual, sino físico, porque está llena de humanidad. La ciudad es un continuo devenir. Si en la ciudad no hay personas, no es ciudad. Es un objeto, es algo que se observa. La ciudad se debe vivir. Y aquí vemos una imagen normal de nuestro centro histórico, el Zócalo, en un día sábado, domingo, que sería un punto de encuentro, es un punto de encuentro de la ciudadanía, y no solamente de la ciudad de Puebla, es como al ser la ciudad capital, también es un punto en gente de Cholula, de Huejotzingo, que vienen a hacer compras a la ciudad de Puebla el fin de semana. Es un lugar de esparcimiento, de paseo, a misa de catedral. Entonces seguimos mucho con estas tradiciones que hacen que nuestro centro histórico permanezca vivo. Tenemos aquí una lámina en donde tenemos la imagen, bueno, no es un plano original del siglo XVI, ya es un plano del siglo XVII, pero marca cómo fue fundada nuestra ciudad. Esta traza que vemos acá se parece mucho a lo que la mayoría de las ciudades. Tenemos un río, que es el río de San Francisco. La primera fundación de la ciudad se da de este lado del río, en lo que sería el actual convento de San Francisco. Esta primera fundación no tiene, se inunda, entonces deciden trasladar el centro de la ciudad a este espacio ya arriba del río, y lo que queda del otro lado del río serían los barrios, la gente, los indígenas que trabajan para la ciudad, los que construyen la ciudad y trabajan en las casas y en los huertos. Y la parte que vemos acá sería una zona destinada para cultivo. Entonces, la ciudad de Puebla es una ciudad de españoles, es una ciudad hecha específicamente para españoles. Y va a tener una cierta importancia, bueno, una gran importancia, ya que es la ciudad de paso entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Entonces, va a ser un punto importante en la Nueva España. Esta es la imagen del actual convento de San Francisco. Digo actual porque ya tiene elementos barrocos, pero es el lugar en el que se da la primera fundación de la ciudad de Puebla. En 1532 obtenemos el título de ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Por qué Puebla de Los Ángeles? Porque existía la leyenda de que la ciudad fue trazada por los ángeles. Es la primera ciudad renacentista en la Nueva España, trazada ya con las ordenanzas de Felipe II, planeada con las ordenanzas de Felipe II. Es una ciudad que se puede caminar muy fácil debido a su giro. El giro de la traza es a 18 grados y entonces siempre de un lado de la calle hay sombra. Podemos caminar siempre con sombra en el centro de la ciudad de Puebla. El agua tiene un cauce natural hacia la pendiente del río San Francisco. El viento corre muy bien por la ciudad, entonces era una ciudad muy saludable de acuerdo a las ordenanzas. En 1538 se ofrece una exención de impuestos durante 30 años a los primeros vecinos, esto con la idea de poblarla de forma eficiente. En 1550 es la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Era una ciudad, al ser la ciudad de paso y ser ciudad de españoles, era una ciudad que tenía mucho auge. En 1558 recibe el título de noble y leal ciudad. En el 61, muy noble y leal ciudad. Y en el 76, muy noble y muy leal ciudad. ¿Por qué todos estos títulos? Porque era una ciudad que aportaba pan, trigo, jabones,
carne a los ejércitos españoles. Entonces, debido a toda esta producción que tenía la ciudad y lo que le entregaba a la corona, va recibiendo estos títulos. Si observan ahí el escudo, pues se ve la ciudad y los ángeles sosteniendo. Bueno, en el siglo XVII va a aumentar esta importancia de la ciudad, va a ser el obispado más rico de la Nueva España, el principal productor textil. El Valle de Puebla va a ser considerado el granero de la Nueva España, va a ser el cruce de caminos más activo de América en ese momento, en el siglo XVII, y ya va a tener los principales talleres artesanales de la Nueva España. Vamos a producir mayólica, que actualmente sería lo que conocemos como talavera, dependiendo la técnica que se trabaje, vidrio soplado, herrería forjada, jabonería olorosa, orfebrería de plata, mobiliario taraseado y arte religioso. Teníamos muchos buenos pintores y escultores que pertenecían al gremio de pintores y escultores de la Nueva España, y desde Puebla tenían los talleres que producían obras de arte para diferentes ciudades de la Nueva España. Y por eso el tamaño de nuestra catedral, la majestuosidad de la Catedral de Puebla, que tiene las torres más altas que incluso que la Catedral de México. En Puebla existe la leyenda de que esta catedral no era para Puebla, sino para México, o que era para Perú. Ninguna es cierta, los planos estaban rotulados, es del arquitecto Francisco Becerra y era específicamente para Puebla. ¿Por qué tan grande? Porque eran españoles que ya no eran españoles de primera generación, ya eran criollos y querían seguir sintiéndose españoles y querían que su ciudad tuviera el esplendor que podría tener cualquier ciudad española. Entonces es por eso la catedral. Tenemos en el siglo XVII también la primera biblioteca pública en América, que es la Biblioteca Palafoxiana, es esta la imagen, así como aquí tiene